Por el Ministerio de Salud el año pasado, en la cual hay ciertas cosas que se han cambiado y por eso es que estamos cambiando algunas cosas también nosotros. Muy bien. Bueno, este es el contenido de la clase. Primero con respecto a hepatitis B, ¿no? Sabemos ya que el virus de la hepatitis B infecta más o menos a 500 millones de personas en el mundo. Todavía sigue siendo la causa principal de cirrosis y carcinoma hepatocelular en el mundo. En todo caso, epidemiológicamente hablando, va a ser la principal causa de este tipo de enfermedad hepática, ¿no? Históricamente, si nosotros ponemos a revisar con respecto a la historia, ya se decía, ya Hipócrates decía que la ictericia, es decir, el que nos pongamos amarillos tenía una causa infecciosa, ¿no? Y se ha visto en restos en material genético de una momia coreana que tendría entre 3.000 a 10.000 años de antigüedad, ADN correspondiente a virus de hepatitis B, ¿no? Ya en tiempos modernos se ha asociado la transmisión de la hepatitis B al uso de vacunas, sobre todo porque las vacunas antiguamente se utilizaban, o mejor dicho, se fabricaban con derivados de sangre. Entonces, muchas de las vacunas que se utilizaban podían transmitir también el virus de la hepatitis B. Y otra cosa importante fue, para la transmisión de la hepatitis B, fue el uso de jeringas durante el siglo XX, porque las jeringas no eran descartables, sino que se reutilizaban. Entonces, al esterilizarse, digamos que era una forma también de transmitir la hepatitis B. Bien, dentro de del estudio de la hepatitis B, nosotros sabemos que el antígeno australiano o el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B es el marcador, uno de los marcadores más importantes. Este antígeno fue Bloomberg quien lo identificó por primera vez. Se llamaba antígeno australiano porque cuando fue identificado se encontró en personas que eran aborígenes de Australia, ¿no? Y gracias a esta, digamos, a esta identificación se pudo, digamos, determinar un poco a este virus, ¿no? Este virus que es un virus ADN que tiene características hepatotrópicas, es decir, infectan las células hepáticas, pertenece a una familia dentro de virus ADN que tiene estas características, ser hepatotrópicos, infectar sobre todo mamíferos, ¿no? Hay otros virus similares que también infectan simios, ¿no? En el caso del virus de la hepatitis B, el hospedero principal es el ser humano, ¿bien? Y que puede producir una infección aguda o una infección crónica, y esta infección crónica persistente puede producir la hepatitis B crónica y posteriormente la cirrosis o el carcinoma hepático. Muy bien. El virus de la hepatitis B se considera una partícula esférica, como les dije, de virus de ADN de doble hebra, que tiene digamos, un antígeno de superficie, y de ahí tiene también un antígeno core. Bien, este antígeno core también es importante para lo que es los marcadores, ¿no? Con respecto a la epidemiología, lo que podríamos decir en lo que corresponde a la hepatitis B, la endemicidad de la hepatitis B es muy variable. Si nosotros podemos ver en este mapa, podemos ver que sobre todo en zonas de Norteamérica, Europa Occidental, una parte de América del Sur, Australia y Nueva Zelanda, la endemicidad la prevalencia de hepatitis B es menos del 2%. Entonces, en estas zonas se puede considerar que tenemos una prevalencia baja. De ahí tenemos zonas que están en las áreas que se puede ver ahí como rosadas, donde la prevalencia es de intermedia y se considera del 2 al 7%. Estas zonas corresponden sobre todo por decir, África del Norte, Europa Oriental y Rusia, el
el Medio Oriente, el subcontinente asiático, sobre todo en la parte de la India y Alaska, y una parte quizás del continente sudamericano, en la parte que corresponde a Brasil y en la parte sur. Y de ahí tenemos la zona de alta prevalencia, que ahí es la zona más roja, que tiene una prevalencia mayor del 8%. Y esta zona básicamente es África, todo lo que corresponde al sudeste asiático, China, Groenlandia. Nuestro país está considerado en esta zona básicamente porque nosotros tenemos ciertas áreas geográficas, sobre todo en la selva amazónica, que tiene una alta prevalencia de hepatitis B. Muy bien. Y después, también con respecto a la hepatitis B, se puede ver que tiene diferentes genotipos. Se habla de 10 genotipos de la A a la J. Estos genotipos tienen importancia porque, primero porque van a tener una diferente progresión, una diferente respuesta al tratamiento. Se dice que y una diferente distribución geográfica, ¿no? El genotipo A, que está más presente en Norteamérica, Europa y partes de África, el B y el C en Asia, el T en la India, el E en África, el F en Centroamérica y Sudamérica. El F es el que nosotros tenemos principalmente, ¿no? El G en Francia, Alemania y Norteamérica, el H en Centroamérica, el I en Vietnam y Laos y el J en Japón. Nosotros, y con respecto a esto también, sobre todo los dos primeros, ¿no? El primero, el A es el que tiene una mejor respuesta con interferón vigilado, como vamos a ver en el tratamiento posteriormente. Y los que tienen un mayor riesgo a tener una infección crónica y enfermedad hepática van a ser el G y el C. El riesgo de transmisión. El virus de la hepatitis B tiene una característica bastante importante. Tiene altos grados de viremia, sobre todo cuando está en la fase aguda, y se va a transmitir por contacto parenteral o de las mucosas. Entonces, la forma de transmisión se dice que es vía perinatal, percutánea, contacto sexual y contacto estrecho persona a persona. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se puede transmitir de madre a hijo, ¿bien? Quizás no es tan efectivo en la taxa materna y no se recomienda cesárea como en el caso del VIH, pero sí hay una transmisión vertical. Bien, se puede transmitir por vía sexual. Es mucho más efectivo la transmisión percutánea, digamos, por fluidos corporales y por sangre. Por lo tanto, el personal de salud es una población que tiene alto riesgo para transmisión de virus de hepatitis B. Y existe una transmisión que no está, bueno, mejor dicho, que se debe considerar de forma importante, ¿no? Sobre todo en zonas de alta endemicidad, que se considera una transmisión horizontal, y es un contacto estrecho con la persona. Es decir, no estoy hablando de contacto sexual, sino si nosotros cohabitamos con una persona que tiene hepatitis B y tiene altos grados de viremia, podríamos contagiarnos por esta persona. Sobre todo por compartir ciertos utensilios como corta uñas, navajillas, cepillo de dientes, cosas así. Bien, entonces ese se considera una forma de transmisión horizontal. Por lo tanto, lo que se recomienda en prevención es que si una persona tiene hepatitis B en una casa, lo que se debería hacer es que todas las personas en esa casa deberían ser vacunadas contra la hepatitis B, así como todos ustedes que son futuros personal de salud deberían ya estar vacunados contra la hepatitis B, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la mejor forma de prevenir contra la hepatitis B. Hay que tener en cuenta también que el riesgo de transmisión, que es mucho más efectivo que el VIH. ¿Por qué? Porque el virus de hepatitis B tiene mayor tiempo de vida afuera, no es como el VIH. El VIH muere inmediatamente. Está presente en todos los fluidos corporales y, como les digo, no puede sobrevivir en el ambiente.
Cuando entra en el cuerpo tenemos primero una fase inmunotolerante y una respuesta inmune limitada que viene a ser, en niños esta fase va a ser muy, digamos, larga, ¿no? Pero en adultos corresponde al periodo de incubación. Aquí es cuando empieza a hacerse, digamos, positivo el antígeno de superficie, se empieza a hacer positivo el antígeno E, comienza a elevarse la carga viral, pero todavía no hay anticuerpos contra o sea, no hay anticuerpos anticore, ni IgM ni IgG. La segunda fase, ahí hay un incremento de la respuesta inmune, de la fase inmunoactiva, y en esta fase es que ya comienzan a presentarse los anticuerpos, ¿no? Aquí es donde empieza a aparecer la inmunoglobulina, primero la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, anticore, ¿no? Y en esta fase es en la fase en la cual deberían presentarse las manifestaciones clínicas de enfermedad, si es que se presenta enfermedad. Recuerden que hepatitis B no necesariamente va a tener manifestaciones clínicas, ¿ok? Por lo tanto, muchas personas que aparecen con marcadores de hepatitis B nos van a decir, pero yo nunca tuve hepatitis, porque simplemente es un hallazgo, porque se fueron a donar sangre, el banco de sangre, y les dijeron que tuvieron hepatitis. La tercera fase es de la seroconversión. Esta fase de la seroconversión quiere decir que ya la inmunidad del mismo hospedero se encarga de que en vez de tener el antígeno E, este antígeno E desaparece y comienzas a tener anticuerpos ante el antígeno E. Y la fase de resolución, con disminución de la carga viral. Y la cuarta fase es la fase de resolución, y esta fase de resolución lo que ocurre es que ya tiene que desaparecer el antígeno de superficie y se desarrolla el anticuerpo ante el antígeno de superficie. Muy bien. En este cuadro nosotros podemos ver, digamos, un poco las diferencias que ocurrirían si nosotros nos presentamos con una hepatitis aguda versus una hepatitis crónica, ¿ok? En la izquierda tenemos el caso de la hepatitis aguda. Si nosotros vemos la persistencia del antígeno de superficie, solamente va a durar, bueno, tiene que durar menos semanas, ¿no? El antígeno E y el antígeno E también va a durar menos tiempo, ¿no? Y después de esto nosotros vemos el desarrollo de la inmunidad, ¿no? Anticuerpos contra el anticore, no totales, la aparición, primero la aparición de la anticore IgM contra, anticuerpos anticore IgM, y después esto baja, y después de la aparición de anticuerpos anticore IgG, y que persiste, ¿no? Y que eso va a ser un marcador viral, si ustedes se dan cuenta allí, ¿no? Posteriormente también tenemos lo que es la aparición del antígeno de superficie y desaparición de esto, ¿no? Si nosotros lo comparamos con el de la derecha, ahí nosotros vemos que el antígeno de superficie se eleva y persiste durante todo el tiempo, ¿ok? O sea, esa es la principal diferencia en cuanto a eso, ¿no? Y también una persistencia a veces del antígeno E. Muy bien. Entonces, nosotros si lo queremos definir una hepatitis B crónica, es la persistencia del antígeno de superficie durante 6 meses o más. Es una definición principal. Y este es el cuadro, ¿se ve bien? Sí, ¿no? Este es el cuadro que yo quiero, el que siempre quiero, bueno, pero no está, presentación con diapositiva, aquí está, ¿no? Hace rato estoy haciendo mal las cosas, ya, ok. Disculpen. Ya. Porque insisto siempre, o sea, todos los años yo hablo de este cuadro como loco. O sea, lo que pasa es que todos los años también me llegan pacientes que tienen marcadores que corresponden a un paciente vacunado
y un médico agarra y lo refiere al consultorio pensando que tiene hepatitis. Y cuando simplemente es un paciente que se ha vacunado contra la hepatitis B. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene hepatitis B aguda, según sus marcadores, ¿qué es lo que debería tener? Antígeno de superficie positivo. ¿Debería tener anticuerpos ante antígeno de superficie? No. ¿Debería tener anticuerpo anticore IgM? Sí, posiblemente, porque recién se ha contagiado. ¿Debe tener anticuerpos anticore IgG? Bueno, sí, también empezaría a desarrollar. Antígeno E, también. Anticuerpo antiantígeno E, no. Carga viral, por supuesto. Y si es, digamos, tiene una presentación, bueno, es una infección por hepatitis B, podría estar inflamado el hígado y debería tener las transaminasas elevadas. ¿Ok? Si yo tengo un paciente que tiene una hepatitis crónica inactiva, lo que yo debería tener es persistencia del antígeno de superficie, claro, debe tener eso, porque el paciente tiene hepatitis B crónica, debe tener antígeno de superficie durante más de 6 meses. ¿Ok? Después, anticuerpos de antígeno de superficie, no, porque estos pacientes no han desarrollado inmunidad contra el antígeno de superficie. ¿Ok? Después, anticuerpo IgM, no, porque ya pasó el tiempo de infección aguda y ese anticuerpo ya bajó. Anticuerpo IgG, sí, o sea, si tú le tomas un anticore total, va a salir positivo. Antígeno E negativo, bueno, sí, es bastante probable que sea así. Anticuerpo de antígeno E, bueno, si está crónico inactivo es probable que salga también negativo. Carga viral de hepatitis B, posiblemente salga positivo, ¿no? Entonces sí. Unas transaminasas normales, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene hepatitis B crónica inactiva. Si tiene hepatitis B crónica activa, bueno, vamos a tener igualito. Antígeno de superficie positivo, anticuerpos antígeno de superficie negativo, el IgM negativo, el IgG positivo. El antígeno E, puede ser positivo o negativo, los anticuerpos anti-E pueden ser positivos o negativos, y la carga viral va a ser mucho más alta. ¿Y qué es lo que diferencia del otro? Que como es activa, la hepatitis B crónica va a tener una inflamación del hígado. ¿Ok? Ok, acá viene lo curioso, o lo que siempre, como les digo, lo que siempre viene en mis pacientes. O sea, si ustedes, o supongo que la mayor parte de ustedes nunca han tenido hepatitis B, eso espero, ¿ya? Entonces, pero yo supongo que como ustedes son chicos muy responsables, cuidan su salud, ya se han vacunado para la hepatitis B. Entonces, todos ustedes, si yo les hago un dosaje de anticuerpos antígeno de superficie, debería salir positivo. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Significa que ustedes simplemente tuvieron una vacuna, ¿ok? Y entonces todos los otros marcadores van a salir negativos. Eso no significa para nada que ustedes tienen hepatitis B ni que nada de eso, ¿ya? Y recuerden que es diferente, no es antígeno de superficie, es anticuerpos antiantígeno de superficie. ¿Ok? ¿Cuánto es lo que yo necesito para estar protegido? Recuerden que hay un grupo de la población que va a ser los no respondedores, es decir, que se vacunan y que no desarrollan inmunidad. ¿Ya? Necesito por lo menos 10 unidades, ¿no? Yo soy uno de los medios alérgicos, o sea, nunca doy mucha inmunidad. Me he vacunado no sé cuántas veces. Pero lo cierto es que, bueno, algunos dicen que entre 10 y 100, ¿no? Lo cierto es que yo necesito obtener por lo menos 10 unidades para estar protegido. Muy bien. Normalmente si yo me vacuno voy a tener más de 1000 unidades, o por lo menos 500, así, ¿no? De protección, de anticuerpos, de unidades internacionales y de anticuerpos antígenos de superficie. ¿Ok? Eso es lo que significa si una persona está vacunada. Pero ¿qué también puede significar? También puede significar que alguien que tuvo en el pasado una infección por hepatitis B, entonces también tendría un anticuerpo anticore IgG positivo, y de ahí también un anticuerpo antígeno de superficie positivo, y ha tenido una infección antigua, y de ahí la inmunidad se encargó de controlarlo. Eso también significa, ¿ok? ¿Quedó claro? ¿No? O sea,
yo puedo desarrollar anticuerpos antígenos de superficie en 2 oportunidades. Si me han vacunado o si alguna vez tuve infección por hepatitis B y por esa hepatitis B desarrollo inmunidad. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Si me hacen un anticore total o un anticore IgG y ahí sale que está positivo. ¿Ok? Muy bien. Se dice que si yo tuve hepatitis B alguna vez en mi vida, nunca voy a estar completamente curado así desarrolle mis anticuerpos antígenos de superficie, ¿ya? Sino que se habla ahí de fin de la infección o infección latente. ¿Por qué? Porque en cierta forma, si hay una progresión de, mejor dicho, hay un deterioro de mi inmunidad por algún tipo de inmunosupresión, por ejemplo VIH, neoplasias, tengo que tomar algún tratamiento inmunosupresor, entonces yo podría desarrollar nuevamente la enfermedad. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí viene la parte que es un poquito diferente a lo que hasta hace un año presentaba, ¿no? Según la nueva norma técnica de salud del Ministerio de Salud para el tratamiento de hepatitis B, nosotros debemos determinar ciertas cosas en los pacientes que tienen hepatitis B crónica, ¿ok? Por si acaso, la hepatitis B aguda no se trata, ¿ok? Simplemente la observamos, ¿ya? Nosotros primero debemos determinar si un paciente tiene hepatitis B crónica. ¿Y qué es hepatitis B crónica? Hepatitis B crónica es persistencia del antígeno de superficie por más de 6 meses. Ok, esa es la primera parte. Después, yo debo determinar si el paciente tiene fibrosis hepática, debo ver sus niveles de transaminasas, TGP principalmente, nivel de carga viral y presencia de antígeno E del virus de la hepatitis B. Con estos referentes o criterios, yo podría, digamos, llegar a ciertos escenarios y determinar si debo o no debo iniciar tratamiento en un paciente con hepatitis B. Para la evaluación de la fibrosis hepática tengo dos, ¿cómo se dice? Métodos no invasivos, ¿no? Uno es el APRI y el otro es la electrografía de transición, que van a reemplazar al hacer la biopsia hepática en sí con la escala Metavir. El APRI viene a ser así como una formulita que te mide, bastante sencillo si ustedes se dan cuenta, mide los niveles de TGO divididos sobre el límite superior normal por 100, todo esto sobre el recuento de plaquetas, ¿no? Por 9, ya. Este es digamos, mi valor APRI de mi paciente. Entonces, con una tablita que vamos a ver en un ratito, voy a agarrar y determinar si mi paciente está o no está en fibrosis o en cirrosis o eso. Y el otro que yo puedo tener, que es con una maquinita, yo voy a ver las ondas elásticas para evaluar la fibrosis hepática de forma no invasiva y se mide con kilopascales. Entonces, con el APRI yo tengo estos valores. Si tengo un APRI que tiene menos de 0.5, entonces es ausencia de fibrosis hepática, que corresponde en el Metavir a F sub 0, es decir, no hay fibrosis, o fibrosis portal sin septos, o si el APRI es de 0.5 a 1.5, fibrosis probable, categoría dudosa, F2, Metavir, va a ser fibrosis portal con algunos septos. Si es de 1.5 a igual o menor de 2, fibrosis significativa, en Metavir es F3, fibrosis con numerosos septos sin cirrosis, y mayor de 2 es cirrosis, o F4 cirrosis. ¿Muy bien? Ya. Pero si no tengo el APRI, sino la elastografía en kilopascales, va a ser así. Si es menos de 7 kilopascales, es ausencia de fibrosis significativa y es igualito, ¿no? F sub 0, F sub 1. Si es de 7 a 9.4 kilopascales, fibrosis moderada, F sub 2, es decir, fibrosis portal con algunos septos. Si es de 9.4 a 12 kilopascales, fibrosis significativa, F3, ¿no? Y más de 12 kilopascales, fibrosis grave, F4, es decir, cirrosis. Muy bien.
Entonces ya tengo con esto determinado si mi paciente tiene o no tiene cirrosis, es uno de mis criterios. Ya. Y acá están mis escenarios. Bien. Pueden ser 7 escenarios. ¿Ya? Si mi paciente tiene cirrosis, es el escenario 1, ¿ya? Sin importar ninguno de los otros criterios, yo debo iniciar tratamiento. ¿Ya? Eso es lo que ha cambiado. ¿Ya? Y ahí tengo el escenario 2. ¿Ya? No tengo cirrosis, pero tengo un valor de TGP mayor o igual 2 veces por encima del límite superior normal según mis valores de laboratorio. Con una carga viral, acá ya no tengo esa diferencia anterior, ¿no? Que era 20.000 o 2.000 según antígeno E positivo o negativo, no, acá todos 2.000. Ya. 2.000 unidades por mililitro, el antígeno E independiente del resultado. Entonces con estos dos, o sea, un TGP mayor o igual 2 veces, una carga viral mayor de 2.000, debo iniciar tratamiento. Escenario 3. Una TGP que persistentemente está anormal, también con una carga viral mayor de 2.000, debo iniciar tratamiento. Escenario 4. Si el paciente tiene 30 años o más, ¿ya? Con un TGP normal, pero una carga viral mayor de 2.000, un antígeno E positivo, debo iniciar tratamiento. En el escenario 5, 6 y 7 no debo iniciar tratamiento, salvo que yo considere, ¿no? O sea, ciertas situaciones, por ejemplo, embarazo, alguna otra enfermedad concomitante, ¿no? Como VIH, cáncer, quimioterapia, alguna otra enfermedad inmunosupresora. Entonces, esas consideraciones debería tenerlas en cuenta. Pero si no, o sea, por ejemplo, el paciente tiene un TGP normal, carga viral menor de 2.000, debo diferir el tratamiento. Un TGP normal, carga viral mayor de 2.000, pero el paciente es más joven, ¿no? Tiene menos de 30 años, debo diferir el tratamiento con el antígeno E positivo. Dense cuenta que el escenario 4 y el 6 son idénticos, salvo por la edad. ¿Ya? Y el escenario 7, el TGP persistentemente normal, con una carga viral mayor de 2.000, pero con un antígeno E negativo. También debo diferir el tratamiento. Entonces eso es lo que ha cambiado un poquito. Ahora, nosotros por la característica, sigo con mi misma tablita, ¿ya? Por la característica del genotipo que nosotros tenemos de virus de hepatitis B, nosotros no damos interferón pegilado, ¿ya? Pero sigue siendo una de las opciones interferón pegilado. La ventaja del interferón pegilado es que solo se da por 48 semanas, ¿no? Según como está ahí, ¿no? Subcutáneo una vez por semana. Lo que nosotros tenemos como opción, como primera opción ahorita es tenofovir, más que todo por cuestión de costos quizá, más disponibilidad, y segunda opción entecavir. O sea, en realidad las opciones no son, o sea, según la norma técnica están así en ese orden, pero los dos son buenos, ¿ok? ¿Qué es lo que se busca en realidad con el tratamiento de infección por hepatitis B? Se busca que el paciente tenga una carga viral indetectable y hay una seroconversión del antígeno E hepatitis B negativo si es el caso de que el paciente tiene un antígeno E negativo, positivo, ¿no? Y en los otros casos, bueno, simplemente que se llegue a una carga viral indetectable o mejorías clínicas. En los casos de coinfección para hepatitis B, sigue siendo el Truval, que es eso, tenofovir con emtricitabina, más otro antirretroviral, el esquema de elección. Muy bien. Ya. Y bueno, con respecto a prevención, que la diapositiva esa nunca la incluyo, saben ustedes muy bien que la vacunación siempre va a ser la principal arma que tenemos para prevenir el virus de la hepatitis B, ¿no? Y para eso, bueno, debemos estar todos vacunados ya. Y al virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis C, bueno, es otra de las principales causas de enfermedad hepática crónica. Se considera que su efecto es variable, ¿no? Puede
ser desde una manifestación, bueno, completamente sin mayores consecuencias, hasta una fibrosis y cirrosis hepática. Bueno, históricamente hablando, cuando en los años 1970 del siglo pasado se descubrió, se identificó por pruebas, digamos, de tamizaje, tanto el virus de la hepatitis B como el virus de la hepatitis A, se llegó a ver que había un buen grupo de hepatitis que eran no A, no B, ¿ok? Entonces, bueno, no, un buen grupo no, ya la mayor parte de hepatitis que eran por, digamos, contaminación, por transfusión, hemoderivados, eran no A, no B. Entonces, a fines de la década de los 70, se dijo, ¿qué está ocurriendo acá? Hay una hepatitis que no es causada ni por la A ni por la B. Entonces era la hepatitis no A, no B. Recién a fines de la década del 80, se determinó por estudios en chimpancés, los primeros dos laboratorios identificaron el agente del virus de la hepatitis C. Y se pudo ver en estudios de chimpancé la hepatitis por virus de hepatitis C. Y se pudo ya hacer la replicación molecular de este virus, ¿no? Mediante clonación. Y así se llegó a identificar ya el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C tiene ciertas características. Es un virus ARN esférico, miembro de la familia Flaviviridae. Tiene 6 hasta 7 genotipos principales. Se calcula que hay 185 millones de casos de virus de hepatitis C en el mundo. Las tasas más altas de prevalencia están en África y Asia. Pero la mayoría de personas no conoce su estatus serológico. La transmisión del virus de la hepatitis C principalmente está asociado a, bueno, en países del primer mundo al abuso de drogas endovenosas. Como nosotros somos un país que no usa mucho drogas endovenosas, estamos libres de eso. Entonces, en países del primer mundo está más asociado a eso, pero en países en desarrollo está asociado más a prácticas de salud inseguras. Entonces, según el riesgo de transmisión, los usuarios de drogas endovenosas están más en riesgo que los receptores de transfusiones, que están más en riesgo que los hombres que tienen sexo con hombres, que están más en riesgo que los heterosexuales. Ya. Se considera de todas maneras que hay una vía sexual de transmisión del virus de la hepatitis C, pero sobre todo si tienes una conducta de riesgo importante. Por eso se considera que la población HCH tiene mayor riesgo que la población heterosexual. Generalmente la hepatitis aguda, o sea, una manifestación clínica de hepatitis aguda no hay. O sea, es menos común, es inusual. Si ocurre, va a ser como cualquier otra hepatitis viral, o sea, ictericia, fiebre, malestar, dolor en cuadrante superior. En el 75% de los casos de estas manifestaciones se va a convertir en hepatitis crónica. ¿Ok? En este cuadro nosotros podemos agarrar y determinar, digamos, el diagnóstico de una hepatitis C, ¿no? Anticuerpos contra el virus de la hepatitis C positivo. Entonces yo tengo que agarrar y determinar algo, ¿no? Primero, si ¿cómo se llama? Tengo un ELISA, una prueba rápida para hepatitis C, me sale positivo, yo debería determinar por carga viral cualitativa, debería determinar en forma cuantitativa o cualitativa, es decir, ya sea cuantitativa sería carga viral o cualitativo el virus de la hepatitis C, si este paciente tiene infección por hepatitis C. Entonces, si me sale positivo detectable, el paciente tiene infección. Si me sale negativo indetectable, existen dos opciones: o es un falso positivo o es una hepatitis C resuelta. En algunos casos, si el paciente está muy inmunosuprimido o tengo una alta sospecha de que tenga hepatitis C, debería repetir esta prueba a los 6 meses para estar completamente seguro. Muy bien.
Igualmente que en el caso anterior de la hepatitis B, yo tengo que determinar si el paciente tiene fibrosis, cirrosis, para determinar si va a iniciar tratamiento. Entonces tengo que utilizar también el APRI, la elastografía. Todo paciente que tiene hepatitis C debería recibir tratamiento. Ahora, el tratamiento es costoso, pero lo va a asumir el Ministerio de Salud. El tratamiento, en el caso de hepatitis C, digamos, es mucho más costoso, pero tiene una ventaja: cura al paciente, principalmente. Supuestamente el tratamiento está orientado según el fenotipo del paciente, pero nosotros tenemos un esquema de tratamiento que es pangenotípico, ¿ok? Entonces, se debe priorizar el tratamiento en cierto tipo de pacientes. Por ejemplo, en pacientes que tienen una fibrosis F3 o cirrosis, ¿ya? Según los esquemas que hemos visto de los tablitas que hace un rato les mostré. Si un paciente tiene coinfección con VIH o coinfección con virus de la hepatitis B, si un paciente tiene indicación de trasplante, ya sea de órgano o tejido, ¿ya? Si un paciente tiene una virus de hepatitis C recurrente o post-trasplante de hígado, ¿bien? Si un paciente tiene manifestaciones extrahepáticas, ¿qué quiere decir esto? O sea, si un paciente tiene artritis, si tiene polineuropatías, si tiene síndrome de crioglobulinemia, si tiene poliarteritis nodosa, si tiene diabetes mellitus, ¿bien? O un paciente que tenga riesgo de transmisión del virus de la hepatitis C. ¿Qué significa esto? Un paciente que sea hemodializado, o un paciente que sea HCH, o una mujer trans, o una mujer en edad fértil que desea salir embarazada, o un paciente, una persona privada de su libertad, o un usuario de droga endovenosa. Todos estos pacientes deberían recibir tratamiento para el virus de la hepatitis C. ¿Por qué? Porque debemos evitar que transmita más hepatitis C. Bueno, los esquemas planteados según la norma técnica, como les dije, son principalmente pangenotípicos. ¿Qué quiere decir esto? Solamente tenemos estos esquemas: sofosbuvir, velpatasvir, una tableta por día por 12 semanas, o en su defecto, sofosbuvir, daclatasvir, una tableta por día por 12 semanas. ¿Qué es lo que se busca? Supresión de la carga viral a las 12 semanas de tratamiento. Eso es el éxito, y se curó, supuestamente. Ya. Si el paciente tiene una enfermedad renal estadio 3 o estadio 4, yo le debería dar lecaprevir, piribentasvir, 3 tabletas por día por 8 semanas. Muy bien, y esta es la información con respecto a esto. Muy bien, ya.